En un set de televisión iluminado por focos cálidos, una mujer elegante alzó la voz y dijo lo impensable. Acusó públicamente a Jorge Negrete de haber mentido toda su vida, frente a millones de espectadores. Nadie imaginaba que, 40 años después, esa noche volvería a perseguirla. Ciudad de México, 1987. En la sala principal de Televisa Chapultepec, el aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectativa. El programa nocturno, México Recuerda, preparaba un especial sobre las leyendas de la época de oro. Entre las luces de estudio, el murmullo del público y el olor a maquillaje teatral, María del Carmen Guzmán, una actriz retirada de voz grave y mirada intensa, se alistaba para su entrevista. La cámara 1 enfocaba el rostro del presentador, Raúl Velasco, impecable en su traje gris perla. Queridos amigos, esta noche tenemos a una mujer que compartió escenario con Jorge Negrete, que lo conoció como pocos. El público aplaudió, curioso. Raúl giró hacia ella con una sonrisa diplomática. María del Carmen, bienvenida. Sabemos que usted vivió momentos únicos junto al charro cantor. Ella respiró profundo. Llevaba décadas sin hablar de ese tema. Sus manos, adornadas con anillos antiguos, temblaban ligeramente sobre el sofá. Sí, Raúl. Y llegó la hora de decir la verdad. La frase cayó como una piedra en el agua. La banda musical, acostumbrada a los homenajes suaves, se detuvo por completo. Raúl arqueó las cejas, sorprendido. María del Carmen enderezó la espalda. Sus ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y determinación. Jorge Negrete no era el hombre que todos creen. Vivió inventando historias, mintiendo. Era un mitómano. El público soltó un murmullo colectivo, mitad incredulidad, mitad morbo. Los técnicos de audio intercambiaron miradas nerviosas. Nadie esperaba esa acusación, y menos en vivo. Raúl intentó intervenir. María del Carmen, tal vez... No, déjame terminar. Su voz se quebró apenas un instante, pero recuperó fuerza. Yo lo admiré, lo quise como amigo, pero también vi cómo manipulaba a todos a su alrededor para construir una imagen perfecta, una imagen que no era real. Mientras hablaba, la cámara 2 hizo un zoom lento a su rostro. El silencio en el estudio era absoluto. Ni una tos, ni un aplauso. Solo la confesión resonando en las paredes. Afuera, en la cabina de dirección, un productor susurró. ¿Cortamos? Ni se te ocurra. Esto es historia. Respondió otro con los ojos fijos en el monitor. La acusación había sido lanzada. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, se encendía una mecha que explotaría 40 años después, revelando una verdad que había permanecido oculta entre telones, contratos y memorias rotas. La mañana siguiente, la Ciudad de México despertó entre el rugido de los camiones, los vendedores ambulantes y el sonido metálico de los periódicos cayendo sobre los puestos. Las portadas gritaban en letras negras. María del Carmen explotó en TV. Acusaciones contra Jorge Negrete remueven el pasado, mito o verdad. Se reabre el debate sobre el charro cantor. En la redacción de El Heraldo, el periodista veterano Luis Zúñiga repasaba la grabación del programa una y otra vez. Había cubierto espectáculos por más de 30 años. Conocía de escándalos, pero esto era diferente. ¿Te das cuenta de lo que significa?, preguntó a su joven asistente mientras apagaba el cigarrillo en un cenicero lleno. Ella no solo habló, lo hizo en cadena nacional y en Televisa. La asistente asintió, abriendo un archivo polvoriento con recortes de la época dorada. Pero Jorge Negrete murió hace décadas. ¿A quién le importa esto ahora? Luis la miró con una mezcla de compasión y experiencia. A México, muchacha. A México siempre le importará Negrete. Es como mover las placas de la tierra. Todo tiembla. Mientras tanto, en la casa de María del Carmen, el teléfono no dejaba de sonar. Viejos colegas, reporteros, productores, todos querían declaraciones exclusivas. Ella, sin embargo,
Permanecía en bata, sentada frente a una mesa llena de fotografías antiguas, bailes, estrenos, giras, y en el centro, una foto en blanco y negro de ella y Jorge, sonriendo en el set de «¡Ay, Jalisco, no te rajes!». Su mirada se endureció. Sabía que lo que había dicho no tenía vuelta atrás. Esa tarde, Luis Zúñiga logró contactarla. «María del Carmen, soy Luis de El Heraldo. Necesito que hablemos. Usted encendió una tormenta y, créame, apenas comienza». Ella dudó un instante, pero aceptó. Algo en su interior, mezcla de culpa y necesidad de ser escuchada, la impulsaba a seguir. Se encontraron en un café discreto del centro histórico. Afuera, la llovizna mojaba las piedras coloniales y el tránsito creaba una sinfonía de claxones y motores. Luis sacó su grabadora y la encendió lentamente, como si estuviera abriendo un cofre delicado. «María, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué no hace 40 años?» Ella bajó la mirada. «Porque entonces no me hubieran creído, y ahora ya no tengo nada que perder». La conversación se extendió por horas. Entre cafés y silencios cargados, comenzó a revelar detalles que nadie conocía. Reuniones secretas, cartas falsificadas, contratos firmados bajo presión, un rompecabezas que pieza a pieza mostraba un Jorge Negrete muy distinto al héroe nacional que todos veneraban. Al caer la noche, Luis apagó la grabadora y la miró con gravedad. Si todo esto es verdad, lo que viene va a ser grande, y no todos van a perdonarla. María del Carmen respiró hondo. «No busco perdón, Luis. Busco que la historia se cuente completa, aunque duela». Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Programas de radio, noticieros de medianoche y columnas de opinión discutían sin descanso las palabras de María del Carmen. Algunos la llamaban valiente, otros resentida, y no faltaban quienes la acusaban de buscar fama tardía. Pero lo que nadie sabía es que Luis Zúñiga tenía en sus manos algo que podía cambiarlo todo. En su oficina oscura, apenas iluminada por el resplandor anaranjado de una lámpara de escritorio, Luis abrió una caja de cartón etiquetada como Archivo Personal, año 1953. Entre recortes amarillentos encontró un carrete de audio olvidado. Lo sostuvo en sus manos con reverencia. En la etiqueta, escrita con tinta corrida, se leía: «Negrete, confesión, ensayo privado». «No puede ser», susurró Luis, incrédulo. Colocó el carrete en un viejo reproductor Revox y tras unos segundos de crujidos, una voz profunda y perfectamente reconocible llenó la sala. Era Jorge Negrete. «A veces pienso que todo esto es un teatro, Luis. Yo mismo inventé al charro cantor. Yo no soy ese hombre perfecto que el país ama. Yo solo les di lo que querían ver». Silencio. Luego, un golpe seco, como si hubiera dado un puñetazo a la mesa. «Si supieran la verdad, me destruirían. Así que mejor que crean el mito». Luis se quedó inmóvil. Esa grabación no era una simple curiosidad histórica, era una bomba. Si se hacía pública, confirmaría palabra por palabra las acusaciones de María del Carmen, dichas décadas después. Y lo más sorprendente, la voz parecía estar dirigida a un joven periodista, un tal Luis Zúñiga. Luis tragó saliva. Él mismo había estado allí. Tenía apenas 20 años cuando Jorge, en una noche de confianza, le habló como a un hermano mayor. Había enterrado ese recuerdo durante 40 años, hasta ahora. Esa noche llamó a María del Carmen. «Tenemos que vernos, no por la prensa, por la verdad». Se reunieron en un viejo teatro cerrado en la colonia Roma, lejos de curiosos. Al poner la grabación, María del Carmen cubrió su boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío». Él lo dijo con sus propias palabras. Luis asintió, con el rostro serio. «Esta cinta puede limpiar tu nombre, pero también abrir heridas que muchos prefieren dejar cerradas». Ella lo sabía. Si esa grabación salía a la luz, el país entero volvería a mirar la figura de Negrete con otros ojos. Algunos la odiarían más que nunca. Otros entenderían finalmente por qué habló. ¿Qué harías tú en su lugar?
diría aquí cualquier espectador. ¿Guardarías silencio por respeto o revelarías la verdad aunque duela? Déjame tu opinión en los comentarios. Esta es una decisión difícil que marcará el destino de la historia. Luis y María se miraron en silencio, conscientes de que estaban a punto de encender un incendio mediático, y en el fondo de esa cinta polvorienta, la voz de Jorge Negrete seguía viva, como si el pasado se negara a morir. La mañana en que la grabación salió a la luz, México entero pareció detenerse. Luis Zúñiga, tras días de dudas y presiones, decidió publicar un artículo histórico en El Heraldo, acompañado por un fragmento de audio restaurado. La cinta, transmitida en un noticiero matutino, se convirtió en un terremoto cultural. Yo no soy ese hombre perfecto que el país ama. Yo solo les di lo que querían ver. Jorge Negrete, 1953. En las calles, en las cantinas, en los mercados, todos hablaban de lo mismo. Eso no puede ser cierto. Negrete era un héroe nacional. Si él mismo lo dijo, entonces, ¿qué nos queda? Pues que era humano como cualquiera. Las estaciones de radio dedicaron programas especiales. Los talk shows organizaron mesas redondas con historiadores, fans y críticos de cine. Las redes de prensa sensacionalista explotaron con titulares encendidos. La máscara de Negrete. Se cae el mito del charro cantor. Una grabación revive fantasmas del pasado. Mientras tanto, María del Carmen se convirtió en un personaje polémico. Unos la recibían con flores a la salida de su casa, agradecidos por su valentía. Otros la insultaban desde los autos, acusándola de traidora y oportunista. Los noticieros acampaban frente a su portón, y cada movimiento suyo era seguido como si se tratara de una estrella en pleno escándalo moderno. En el otro extremo, la Asociación Nacional de Charros y Fanáticos del Cine de Oro convocó a una rueda de prensa en el Palacio de Bellas Artes. Un vocero, con traje impecable y voz grave, declaró: Jorge Negrete representa valores que trascienden cualquier grabación privada. No permitiremos que una cinta sacada de contexto destruya el legado de uno de nuestros más grandes ídolos. Los aplausos llenaron el salón. Luis, por su parte, empezó a recibir llamadas incómodas. Estás jugando con fuego, Zúñiga. No sabes a quiénes estás tocando. Algunos viejos conocidos le advirtieron que había intereses económicos, políticos y culturales detrás de la imagen de Negrete. El mito no era solo sentimental, era una industria. Y entre tanto caos, María del Carmen se miraba en el espejo de su dormitorio. El rostro reflejado ya no era el de la actriz elegante que lanzó la acusación, sino el de una mujer atrapada entre la verdad y el odio. Se preguntaba en silencio, ¿hice bien o abrí una herida que México no quería ver? Esa noche, en una entrevista exclusiva, María habló con voz firme. Yo no odio a Jorge Negrete, lo admiré y lo quise, pero nadie es intocable. La verdad también merece un lugar en la historia. Sus palabras, transmitidas en horario estelar, fueron como gasolina sobre las brasas. México se dividió en dos bandos irreconciliables. Pasaron varias semanas desde que la grabación de Jorge Negrete conmovió al país. El frenesí mediático comenzó a calmarse lentamente, pero las ondas de choque permanecieron en el aire como ecos imposibles de silenciar. México no volvió a mirar igual a su ídolo, ni a María del Carmen, ni a Luis Zúñiga. Una tarde tranquila, en la Cineteca Nacional, se organizó un homenaje espontáneo. Fanáticos, músicos y cinéfilos se reunieron frente a una gran pantalla donde se proyectaban fragmentos de las películas más emblemáticas de Negrete. Algunos lloraban, otros aplaudían con fervor. Una señora de cabello blanco comentó a su nieto: «Mira, él cantaba como nadie. Aunque haya mentido, su voz sigue viva». El niño la miró sin comprender del todo, pero con una admiración genuina en los ojos. Luis asistió discretamente. Observó a la multitud en silencio,
Sabía que había hecho algo más que publicar una exclusiva. Había abierto una conversación que México se debía a sí mismo. Se acercó una joven estudiante de cine, emocionada. Señor Zúñiga, gracias por contar la historia completa. Yo crecí escuchando solo el mito. Hoy entiendo que también hay un hombre detrás de esa leyenda. Luis sonrió con melancolía. Eso es lo que muchos olvidan. Los ídolos también son humanos. En su casa, María del Carmen decidió alejarse de los reflectores. Había cumplido su propósito, que la verdad, su verdad, no se perdiera entre aplausos vacíos. Una mañana, caminó sola por el Paseo de la Reforma. El aire era fresco y las jacarandas comenzaban a florecer, pintando el cielo de lila. Miró a su alrededor y notó que algunas personas la reconocían. Ya no con insultos, sino con un respeto silencioso. Se detuvo frente a un mural donde se veía a Jorge Negrete montando su caballo, sonriente, con el sombrero de charro inclinado. Durante largos segundos lo observó en silencio. Tú y yo sabemos la verdad, Jorge, susurró, y al final, eso basta. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no por tristeza sino por liberación. Había cargado ese secreto durante medio siglo y finalmente había dejado que el viento lo llevara. La historia cerró un círculo inesperado, un ídolo que confesó sus propias sombras, una actriz que decidió hablar cuando nadie lo esperaba, un periodista que guardó y luego reveló la pieza clave de un rompecabezas histórico. México no olvidó a Jorge Negrete. Al contrario, lo recordó con una mirada más madura, menos idealizada, pero más real. Y en medio de todo, la voz profunda del charro cantor siguió sonando en radios y plazas, recordando que la verdad no destruye la memoria, la completa.